¿Qué pensarías si te dijera que más del 40% de las leyendas del rock no llegaron a cumplir los 30 años, dejando atrás un legado de música y tragedia? Desde las melodías inquietantes de Blind Melon hasta el bajo atronador de Cliff Burton, que transformó el metal. Estas son 25 leyendas del rock and roll que murieron trágicamente demasiado jóvenes. 1. Buddy Holly. En los primeros días del rock and roll, un joven cambió la música para siempre. Charles Harding Holly, conocido como Buddy Holly, creció en Texas rodeado de distintos sonidos: gospel, country, rhythm and blues. En su adolescencia ya había creado un estilo propio. Con su banda, The Crickets, ayudó a dar forma al rock, inspirando a futuras leyendas como The Beatles y The Rolling Stones. Holly no era solo un cantante, era un pionero. En vez de dejar que las discográficas controlaran su música, él escribía sus propias canciones y experimentaba con nuevas técnicas de grabación, como las voces dobladas. Entre 1957 y 1958, Holly lanzó éxito tras éxito: That'll Be the Day, Peggy Sue, Rave On. Sus canciones eran pegajosas, su forma de tocar la guitarra era aguda y su voz inolvidable. Pero detrás del éxito había problemas. Disputas por dinero y discusiones con sus representantes lo llevaron a dejar The Crickets. Queriendo tener control total sobre su carrera, se unió a la gira Winter Dance Party, un viaje largo y agotador por el gélido Medio Oeste. Cansado de los interminables viajes en autobús bajo el frío helado, Holly tomó una decisión. El 3 de febrero de 1959 alquiló una avioneta para llegar más rápido a su siguiente presentación. Apenas minutos después del despegue, el avión se estrelló en un campo de maíz en Iowa. Holly tenía solo 22 años. Junto a él, también murieron Ritchie Valens, J.P., The Big Bopper, Richardson y el piloto. El mundo perdió a una leyenda demasiado pronto. 2. Ritchie Valens. En muy poco tiempo, un adolescente de California dejó una huella eterna en el rock and roll. Richard Steven Valenzuela, más tarde conocido como Ritchie Valens, creció en una familia mexicoamericana donde la música lo era todo. Aprendió a tocar la guitarra por su cuenta, mezclando música latina con rock y blues. Su talento llamó la atención del productor Bob King, quien lo contrató y le cambió el nombre para hacerlo más comercial. Así nació Ritchie Valens. Su primera gran canción, Come On, Let's Go, hizo bailar a todos, pero fue La Bamba la que hizo historia. Tomó una canción folclórica mexicana tradicional y la convirtió en un himno de rock lleno de energía. Nadie había hecho algo así antes. Con solo 17 años, Valens demostró que la música latina tenía un lugar en el rock estadounidense. Su futuro era prometedor mientras giraba con algunas de las figuras más grandes de la música. Pero tanto viaje comenzó a afectarlo. Aquella noche trágica de febrero, Valens ganó el lanzamiento de una moneda por un asiento en el avión de Buddy Holly. Parecía una suerte increíble. Evitaría otro viaje helado en autobús. En cambio, le costó la vida. Con solo 17 años, se convirtió en la víctima más joven del accidente. 3. Jimi Hendrix. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, Jimi Hendrix no era solo un músico, cambió el rock para siempre. Nacido en Seattle, Washington, tuvo una infancia difícil, pero encontró consuelo en la música. Nunca tomó clases. Se enseñó a sí mismo a tocar la guitarra. Mezcló blues, rock y jazz para crear un sonido que nadie había escuchado antes. Antes de ser famoso, tocó como acompañante para artistas como Little Richard y The Isley Brothers. Pero todo cambió en 1966, cuando se mudó a Londres. Con su banda, The Jimi Hendrix Experience, se convirtió en una estrella. Canciones como Purple Haze y Hey Joe mostraron su estilo salvaje y nuevo. Usaba distorsión, retroalimentación y pedales wah-wah para hacer que su guitarra cobrara vida. Y luego llegó Woodstock. Hendrix se paró frente a miles de personas y tocó el himno de Estados Unidos con su guitarra eléctrica. No fue solo música. Fue un momento histórico, lleno de fuerza y emoción. Pero detrás de la fama, Hendrix sufría. La presión de la industria y las giras interminables lo agotaban. Para sobrellevarlo, empezó a beber y a tomar pastillas. El 18 de septiembre de 1970, fue encontrado inconsciente en un apartamento de Londres. Una mezcla de somníferos y alcohol acabó con su vida. Tenía solo 27 años. Como muchos rockeros antes que él, murió demasiado joven. Pero Hendrix fue distinto. Cambió para siempre la forma de tocar la guitarra, inspirando a cada músico que vino después. 4. Janis Joplin. Nadie tenía una voz como Janis Joplin, cruda, poderosa y llena de emoción.
No era solo una cantante, volcaba su alma en cada canción. Pero el mundo nunca fue amable con ella. Creció en un pequeño pueblo de Texas donde se burlaban de ella. Nunca encajó. El blues le ofreció una vía de escape y lo cantaba con profunda emoción. Se mudó a San Francisco, donde encontró su lugar en la escena del rock psicodélico y se convirtió en la reina del rock. En 1967, en el Festival de Monterey, dejó al mundo en shock. Su voz era algo que nadie había escuchado antes, llena de dolor, rebeldía y poder. Con su banda, Big Brother and the Holding Company, se convirtió en una estrella, pero fue su voz la que la convirtió en leyenda. La fama, sin embargo, tuvo un costo. Sentía la presión de ser siempre descomunal. El alcohol y las sustancias fueron su forma de sobrellevarlo. Aunque se presentaba ante multitudes y hacía música increíble, estaba luchando. Grabó su último álbum, Pearl, que la mostró en su mejor momento, pero nunca llegó a verlo terminado. 5. Jim Morrison. Más que un cantante, Jim Morrison era un espíritu salvaje. Se hacía llamar el Rey Lagarto y lideraba a The Doors con su voz profunda y presentaciones impredecibles. Su música se sentía como una rebelión, una forma de romper las reglas y explorar lo desconocido. Nacido en Florida, amaba los libros y la aventura. Lo cuestionaba todo y usaba la música para expresar sus ideas. Canciones como Break On Through y Light My Fire no eran solo éxitos, eran desafíos a vivir con libertad. Los fans lo adoraban, pero Morrison parecía estar siempre huyendo de algo. Bebía demasiado, cruzaba límites y terminó atrapado en su propia leyenda. Su comportamiento se volvió cada vez más temerario. En 1969, en un concierto en Miami, fue acusado de exhibicionismo, lo que lo metió en problemas legales. Abrumado, se fue a París en busca de paz, pero la paz nunca fue para él. 6. Kurt Cobain. Kurt Cobain nunca quiso ser famoso. Cantaba para los marginados, los que se sentían perdidos. Pero cuando Nirvana explotó, se convirtió en una estrella, y lo odiaba. Su música habló por toda una generación, pero la fama le pareció una trampa. Creció en Aberdeen, Washington, un lugar gris y solitario. La música fue su refugio. Cuando Nirvana lanzó Smells Like Teen Spirit, todo cambió. La canción lo convirtió en leyenda de la noche a la mañana, pero también lo hizo miserable. No quería ser la voz de una generación, solo quería tocar música. La fama trajo presión. Cobain recurrió a los opioides, tratando de adormecer el dolor. Su matrimonio con Courtney Love fue seguido de cerca por la prensa, que no lo dejaba en paz. Para 1994, se estaba desmoronando. Una sobredosis en Roma fue una señal de alarma, pero todo empeoró. Días después, abandonó la rehabilitación y desapareció. 7. Amy Winehouse. Con una voz como ninguna otra, Amy Winehouse mezcló soul, jazz y emociones profundas en cada canción. Nacida en Londres en 1983, creció en una casa llena de música. Su padre cantaba canciones de Frank Sinatra por la casa, y desde pequeña amó la música. Tenía una forma especial de escribir canciones, cruda, honesta. Inspirada por Billie Holiday y Sarah Vaughan, creó un sonido que era a la vez antiguo y moderno. A los 16 años firmó su primer contrato discográfico. A los 20, lanzó su primer álbum, Frank, que destacó por sus letras sinceras y su mezcla de jazz y soul. Pero todo cambió con Back to Black en 2006. El álbum estaba lleno de dolor y desamor, y cada canción contaba una historia. Éxitos como Rehab, You Know I'm No Good y Tears Dry on Their Own la convirtieron en una de las mayores estrellas del mundo. Fue la primera artista británica en ganar 5 premios Grammy en una sola noche. Pero la fama trajo problemas. Luchó con adicciones y problemas de salud mental, y los medios la perseguían sin descanso. Su relación con Blake Fielder Civil solo empeoró las cosas. Aunque intentó recuperarse, su lucha nunca terminó. 8. Brian Jones. El cerebro detrás del sonido inicial de The Rolling Stones, Brian Jones nació en Inglaterra en 1942 y amó la música desde pequeño. Aprendió rápidamente a tocar la guitarra, la armónica y muchos otros instrumentos. Apasionado por el blues estadounidense, quería compartirlo con el mundo. En 1962 formó The Rolling Stones y ayudó a moldear su estilo crudo y rebelde. Su influencia estaba en cada canción. Su guitarra slide en Little Red Rooster, el vibráfono en Under My Thumb y el sitar en Painted Black. Pero a medida que la banda crecía, Brian fue quedando atrás. Mick Jagger y Keith Richards se adueñaron de la composición y Brian se volvió más distante.
recurrió a las drogas y su comportamiento se volvió impredecible. En junio de 1969, la banda lo expulsó oficialmente. Unas semanas después, el 3 de julio, fue encontrado en el fondo de su piscina. La causa fue muerte por desgracia, pero muchos creen que hay más detrás. Los detalles confusos y los testimonios dudosos alimentaron teorías conspirativas que siguen vivas hoy. Brian Jones fue el primer miembro del famoso Club de los 27. 9. Otis Redding. Una de las voces más grandes del soul, Otis Redding tenía una voz profunda y poderosa capaz de llenar una sala, pero también de cantar tan suavemente que hacía llorar. Nacido en Georgia en 1941, empezó a cantar en la iglesia de niño. Inspirado por Sam Cooke y Ray Charles, soñaba con una carrera musical. Su gran oportunidad llegó por casualidad, cuando llevó a una banda a una sesión de grabación y le pidieron que cantara. Ese momento lo cambió todo. Su primer éxito, These Arms of Mine, fue solo el comienzo. Canciones como I've Been Loving You Too Long, Respect y Try a Little Tenderness lo convirtieron en una estrella. A mediados de los 60, Otis ya era famoso. En 1967, actuó en el Monterey Pop Festival, conquistando al público del rock. Estaba evolucionando, explorando nuevos sonidos. Luego grabó Sitting on the Dock of the Bay, una canción más lenta y reflexiva, distinta a todo lo que había hecho antes. Era un nuevo paso en su carrera, pero nunca llegó a ver su éxito. El 10 de diciembre de 1967, su avión se estrelló en un lago helado de Wisconsin, llevándose su vida y la de casi toda su banda. Tenía solo 26 años. Semanas después, Dock of the Bay fue lanzada y se convirtió en la primera canción número 1 publicada tras la muerte de un artista. 10. Sid Vicious. La figura más salvaje de la historia del punk, Sid Vicious nació como John Simon Ritchie en Londres a finales de los 50. Tuvo una infancia difícil. Creció en un hogar roto, rodeado de problemas. El punk fue su vía de escape. Los sonidos crudos y rebeldes de bandas como The Ramones y The Stooges lo moldearon. No tenía habilidades musicales reales, pero su energía salvaje encajaba perfecto con la escena punk. Cuando los Sex Pistols necesitaban un nuevo bajista en 1977, Sid entró, no por talento, sino por actitud. En el escenario, Sid era el punk hecho carne, furioso, imprudente y caótico. Pero su vida personal era igual de caótica. Su relación con Nancy Spungen estaba llena de peleas y drogas. Cuando los Pistols se separaron tras una gira desastrosa por Estados Unidos, Sid perdió el control. Luego, en octubre de 1978, todo empeoró. Nancy fue hallada muerta en su habitación de hotel, apuñalada en el abdomen. Sid fue arrestado por su muerte, pero la verdad nunca quedó clara. ¿Lo hizo él o fue otra persona? En libertad bajo fianza, su vida se desmoronó aún más. Fue arrestado de nuevo por agresión y su adicción a los opioides empeoró. Luego, el 2 de febrero de 1979, apenas un día después de salir de la cárcel, Sid murió por una sobredosis. Tenía solo 21 años. Su nombre se convirtió en símbolo de la autodestrucción del punk. Fama, rebeldía y tragedia, todo envuelto en cuero y cadenas. 11. Duane Allman. Hacía cantar a su guitarra. Duane Allman nació en los años 40 en Tennessee. Él y su hermano Greg crecieron con la música en las venas. Inspirado por leyendas del blues como B.B. King y Muddy Waters, Duane encontró su voz a través de la guitarra. Su forma de tocar con slide era fluida y conmovedora, y llamó la atención de grandes artistas. A fines de los 60, era uno de los guitarristas de sesión más buscados, grabando con estrellas como Aretha Franklin y Wilson Pickett. Pero su legado verdadero llegó con la Allman Brothers Band. La banda de Duane y Greg mezclaba blues, rock y jazz con una fuerza única. Sus conciertos eran famosos por largas improvisaciones hipnóticas y duelos de guitarras. Álbumes como At Fillmore East mostraban los solos de Duane, con sus dedos volando sobre las cuerdas con naturalidad. Luego vino Laila. Su trabajo con Eric Clapton en el álbum de Derek and the Dominos creó uno de los momentos más inolvidables del rock. Su guitarra con slide en Laila suena como un corazón roto. Pero justo cuando su carrera alcanzaba nuevas alturas, llegó la tragedia. Una tarde de octubre de 1971, Duane iba en su moto por Macon, Georgia. 12. Randy Rhoads. Diferente al resto, Randy Rhoads no solo tocaba rápido, era un verdadero estudiante de la música. Nacido en California en los años 50, su madre dirigía una escuela de música.
y desde joven abordó la guitarra con enfoque y disciplina. A fines de los 70, ayudó a fundar Quiet Riot y se hizo un nombre en Los Ángeles, pero su gran oportunidad llegó en 1979, cuando Ozzy Osbourne, tratando de reconstruir su carrera, apostó por él. Randy lo cambió todo. Su mezcla de música clásica y heavy metal creó un sonido fresco. Sus solos eran veloces pero llenos de melodía, y marcaron un nuevo estándar para los guitarristas de metal. Con discos como Blizzard of Oz y Diary of a Madman, regaló al mundo canciones como Crazy Train y Mr. Crowley. A pesar de la fama, nunca dejó de aprender. Entre conciertos, estudiaba guitarra clásica, siempre buscando mejorar. No era solo una estrella del rock, era un artista que moldeaba el futuro del metal. Entonces, el 19 de marzo de 1982, todo terminó. Durante una parada de gira en Florida, Randy subió a una pequeña avioneta para dar un paseo. El piloto, un conductor de autobús sin experiencia aérea, intentó volar bajo sobre el autobús de la gira de Ozzy. Calculó mal. Una ala tocó el bus y el avión se estrelló de inmediato. Randy murió con solo 25 años. 13. Cliff Burton. Cambió el heavy metal para siempre. Cliff Burton convirtió el bajo en algo más que un acompañamiento. Lo volvió poderoso, emocional e inolvidable. Nacido en California en 1962, creció en una casa llena de música. Comenzó con el piano, pero pronto encontró su verdadera pasión, el bajo. A los 13 años, practicaba durante horas todos los días, decidido a hacer cosas con el bajo que nadie había oído antes. Inspirado por la música clásica, mezcló melodía y potencia de una forma única. En 1982, Metallica supo que lo necesitaban. Su talento hizo que su música fuera más profunda, oscura y compleja. Con Burton grabaron 3 discos legendarios: Kill 'Em All, Ride the Lightning y Master of Puppets. Su solo en Anesthesia, Pulling Teeth, demostró que el bajo no era solo ritmo, podía contar una historia. Canciones como For Whom the Bell Tolls y Orion llevaban su estilo único, una mezcla de belleza y furia metálica. No solo tocaba, reinventó lo que el bajo podía ser en el metal. Entonces, llegó la tragedia. El 27 de septiembre de 1986, el autobús de gira de Metallica se accidentó en una carretera helada de Suecia. Burton había ganado una lotería de camas esa noche, sin saber que eligió el lugar más peligroso. El autobús volcó, y él fue expulsado y quedó atrapado bajo los restos. Tenía solo 24 años. El mundo del metal quedó en shock. Metallica nunca volvió a ser igual. 14. Shannon Hoon. Algunas voces no solo suenan, cargan emoción, dolor y verdad. Shannon Hoon tenía ese tipo de voz. Nacido en Indiana en 1967, creció amando a Led Zeppelin y The Beatles. La música era su sueño, y lo persiguió hasta Los Ángeles, donde cofundó Blind Melon. Su sonido era una mezcla de folk, psicodelia y grunge, algo fresco y único. En el centro de todo estaba Hoon, derramando su alma en cada letra. El primer álbum de Blind Melon comenzó con perfil bajo. Luego, No Rain se convirtió en un éxito y los lanzó a la fama de la noche a la mañana. Pero Hoon no manejaba bien el éxito. La presión, la atención, todo lo sobrepasaba. Recurrió a las drogas para aguantar. Sus compañeros de banda estaban preocupados. Intentó rehabilitarse, pero la adicción seguía ganando. Para 1995, mientras grababan su segundo álbum Soup, sus problemas eran evidentes. La música era brillante, pero Hoon se estaba desmoronando. 15. Andrew Wood. La escena grunge de Seattle era oscura y pesada, pero Andrew Wood aportó algo distinto. Nacido en Mississippi en 1966, tenía una energía glam que lo hacía destacar. Mientras otros se escondían en la sombra, él amaba el escenario. Con su banda Malfunction, se hizo conocido por sus letras poéticas, su presencia escénica salvaje y una voz que pasaba de suave a explosiva en segundos. Pero fue con Mother Love Bone donde su leyenda comenzó realmente. La banda estaba a punto de triunfar. Su sonido mezclaba el grunge crudo con el rock teatral, algo único. Su álbum debut, Apple, estaba listo para lanzarlos al estrellato en 1990. Canciones como Crown of Thorns y Chloe Dancer mostraban el don de Wood para convertir el dolor en melodía, pero la adicción lo seguía. Los opioides estaban siempre presentes, incluso cuando sus sueños estaban al alcance. Días antes del lanzamiento de Apple, Wood fue encontrado inconsciente en su departamento, el 19 de marzo de 1990. Sobredosis por opioides.
Nunca despertó. Con solo 24 años, su futuro fue arrebatado. Su muerte sacudió a la escena musical de Seattle. Sus amigos y compañeros estaban devastados. De ese dolor nació un tributo, Temple of the Dog, un proyecto con Chris Cornell y los músicos que luego formarían Pearl Jam. Era su forma de decir adiós. 16. Layne Staley. Aterradora y llena de dolor, la voz de Layne Staley le dio a Alice in Chains ese filo oscuro y potente. Nacido a fines de los años 60, creció rodeado de rock y metal, inspirado por las leyendas que lo precedieron. Cuando el grunge explotó en los 90, su voz se convirtió en una de las más inolvidables del género. Canciones como Man in the Box, Rooster y Wood estaban cargadas de emoción cruda, pero detrás de la música, la adicción lo consumía poco a poco. A medida que Alice in Chains se hacía más exitoso, los problemas de Staley empeoraban. A mediados de los 90, los opioides ya lo habían destrozado. Estaba delgado, débil y se aislaba del mundo. La banda lanzó su álbum homónimo en 1995, pero no pudieron hacer giras. Luego llegó su presentación en MTV Unplugged en 1996, un momento impresionante y desgarrador. Su voz seguía siendo poderosa, pero su cuerpo contaba otra historia. Ese mismo año, perdió a su prometida, Demri Parrott. Esa pérdida lo destrozó. Se encerró en sí mismo, sin ver a nadie. Su última grabación conocida, Died, fue una despedida llena de tristeza. El 19 de abril de 2002, encontraron el cuerpo de Staley en su departamento. 17. Hillel Slovak. Más que un guitarrista, Hillel Slovak era el alma de los primeros años de los Red Hot Chili Peppers. Nacido en otro país pero criado en California, forjó una fuerte amistad con Anthony Kiedis, Flea y Jack Irons. Su estilo mezclaba funk, punk y rock psicodélico, inspirado por Jimi Hendrix y Parliament Funkadelic. Cada nota que tocaba tenía energía y dio forma al sonido inicial de la banda en discos como Freaky Styley y The Uplift Mofo Party Plan. Pero aunque su música estaba llena de vida, su historia personal contaba otra cosa. A medida que la banda se hacía más famosa, la adicción de Slovak a las drogas empeoraba. Se fue por un tiempo, intentando empezar de nuevo, pero los opioides aún lo dominaban. Mientras la banda avanzaba, él se hundía más. Algunas personas logran controlar sus demonios, pero Slovak fue lentamente consumido por ellos. Su energía se apagó, y hasta su música empezó a reflejar su dolor. El 25 de junio de 1988, encontraron a Slovak muerto en su departamento por una sobredosis de opioides. 18. Eddie Cochran. Pura energía rock and roll. Eddie Cochran nació a finales de los años 30. Comenzó con el country y el blues, pero encontró su verdadera pasión en el rockabilly. No era solo otro músico, era un pionero. Jugaba con el sonido, experimentaba en las grabaciones y empujaba los límites del rock. Su canción Summertime Blues capturó como nadie la frustración adolescente, mientras que éxitos como Come On Everybody y 20 Flight Rock rebosaban energía imparable. Justo cuando estaba alcanzando nuevas alturas, la tragedia golpeó. Cochran no solo era famoso en Estados Unidos, era una sensación en el Reino Unido. Al otro lado del océano, jóvenes músicos británicos lo idolatraban, incluidos futuros gigantes como The Beatles y The Rolling Stones. A principios de 1960, se fue de gira por Inglaterra, deslumbrando al público en cada show. Estaba en su mejor momento, listo para llevar su música aún más lejos, pero en un terrible instante, todo terminó. El 17 de abril de 1960 ocurrió el desastre. Cochran iba en un taxi junto a Gene Vincent y su prometida cuando el auto perdió el control y se estrelló. Fue expulsado del vehículo y sufrió heridas fatales. Tenía solo 21 años. Su muerte dejó un enorme vacío en el rock and roll, una estrella apagada demasiado pronto. Pero su influencia nunca desapareció. 19. Mark Bolan. Más que un músico, Mark Bolan fue una estrella que hizo brillar el glam rock. Con su cabello salvaje, ropa llena de brillo y energía eléctrica, convirtió cada concierto en un espectáculo inolvidable. Pero detrás de todo el brillo, era un verdadero artista que escribía canciones llenas de vida e imaginación. Nacido como Mark Feld en Londres a fines de los años 40, Bolan creció amando a leyendas como Eddie Cochran y Chuck Berry. Su primera banda, Tyrannosaurus Rex, tocaba música folk con letras extrañas y oníricas. Pero cuando el grupo se transformó en T-Rex, todo cambió. La música se volvió más ruidosa, las guitarras rugieron,
y Bolan se convirtió en el rostro de una nueva era. Con canciones como Bang a Gong, Get It On y 20th Century Boy, inspiró a estrellas como David Bowie y Queen. A principios de los años 70, el fenómeno T-Rextasy arrasaba. Los fans gritaban, los conciertos se agotaban y Bolan estaba en la cima del mundo. Pero con el paso de los años, el glam rock empezó a desvanecerse, y su éxito también. Aún así, no se rindió. Probó nuevos estilos e incluso se conectó con el movimiento punk que emergía. Un regreso parecía estar cerca. Entonces, la tragedia lo alcanzó. En septiembre de 1977, apenas semanas antes de su 30º cumpleaños, Bolan murió en un accidente automovilístico. Siempre había temido conducir, creyendo que los autos eran peligrosos. Tristemente, su temor se hizo realidad. El mundo de la música lamentó su pérdida, pero su influencia nunca desapareció. 20. Ron Pigpen McKernan. Diferente al resto de The Grateful Dead, Ron Pigpen McKernan aportó blues crudo y profundo mientras la banda exploraba sonidos psicodélicos salvajes. Su voz rasposa y su energía llena de alma fueron el corazón de los primeros años de la banda. Nacido a mediados de los años 40 en California, Pigpen creció rodeado de blues y R&B. Su padre, un locutor de radio, le presentó a leyendas como Muddy Waters y Lightning Hopkins. Mientras sus compañeros experimentaban con nuevos sonidos, Pigpen se mantuvo fiel a las raíces, aportando armónica y voces poderosas. Canciones como Turn on Your Love Light y Hard to Handle llevaban su sello inconfundible, recordando a todos que el alma del grupo era el blues. Pero la vida del rock and roll le pasó factura. Mientras otros en la banda usaban distintos tipos de drogas, Pigpen dependía del alcohol. Su cuerpo sufrió las consecuencias. A principios de los años 70, su salud se deterioró y le resultaba difícil seguir el ritmo. En 1972, tuvo que dejar la banda definitivamente. 21. Dimebag Darrell. Más que un guitarrista, Dimebag Darrell era una fuerza imparable. Su forma de tocar era tan rápida y precisa que parecía irreal. Sus riffs incendiarios definieron el sonido de Pantera y cambiaron el metal para siempre. Nacido en los años 60, Darrell Lance Abbott empezó a tocar la guitarra desde niño. Combinaba solos vertiginosos con grooves pesados y aplastantes. Junto a su hermano, el baterista Vinnie Paul, llevó a Pantera a la cima. Álbumes como Cowboys from Hell y Vulgar Display of Power se volvieron legendarios. Sus característicos armónicos chillones y su velocidad al tocar marcaron un nuevo estándar para los guitarristas de metal. Pero incluso lo grandioso puede derrumbarse. A comienzos de los 2000, Pantera se disolvió, así que Darrell y Vinnie fundaron una nueva banda, Damageplan. Su misión era clara: mantener viva la música y seguir adelante. Pero la tragedia llegó sin aviso. El 8 de diciembre de 2004, en un club de Ohio, un fan perturbado subió al escenario y empezó a disparar. Dimebag fue alcanzado al instante, junto a otras 3 personas, antes de que detuvieran al agresor. Fue un acto brutal que le arrebató al mundo uno de los talentos más grandes del metal. 25. Nick Drake. Alma silenciosa cuya música cargaba una tristeza profunda, Nick Drake nunca quiso la fama y nunca la tuvo en vida. Nacido en Inglaterra a fines de los años 40, era un joven introspectivo que encontró consuelo en la música. Aunque estudió en Cambridge, su verdadera pasión era escribir canciones, palabras suaves y poéticas sobre la vida, la naturaleza y la melancolía. Su primer disco, Five Leaves Left, tenía guitarras delicadas y una voz susurrante, como un secreto en la oscuridad. Los críticos lo elogiaron, pero casi nadie lo escuchó. Drake se negaba a hacer giras o promocionar su trabajo, lo que dificultó aún más que su música llegara al público. Su segundo álbum, Brighter Later, tenía un sonido más rico, con influencias de jazz y más instrumentación. Pero otra vez, el mundo no lo notó. El peso del rechazo lo hundió en la depresión. Para cuando grabó Pink Moon en 1972, lo había despojado todo, solo su voz y su guitarra. Lo grabó en 2 noches. El álbum era sombrío y solitario, y casi nadie lo escuchó. El mundo siguió adelante y lo dejó atrás. Dejó de hacer música, se aisló y volvió a vivir con sus padres. Le recetaron antidepresivos, pero los medicamentos no sanaban su dolor interno. En noviembre de 1974, con solo 26 años, Nick Drake fue encontrado muerto por una sobredosis. Nadie sabe si fue un accidente o intencional, pero de cualquier forma, su voz se apagó. Durante años fue olvidado,
y sus discos juntaron polvo en las estanterías. Pero el tiempo sabe descubrir los tesoros ocultos. Décadas después, su música fue redescubierta. Sus canciones empezaron a aparecer en películas, comerciales y listas de reproducción.